Sientes que pecaste demasiado, que ya has pecado lo suficiente o que has cometido un pecado tan grande que Dios no quiere saber más de ti. ¿Sientes eso? Bueno, déjame decirte que cuando uno es un bebé espiritual, ¿ya? Las cosas son difíciles cada vez que te equivocas. Las cosas son muy difíciles. Pero tengo noticias para ti. Aún si es que eres un adulto espiritualmente hablando o un anciano espiritualmente hablando, las cosas siempre son difíciles. Porque, ¿qué es lo que pasa? Puede ser un bebé espiritual que recién conoce al Señor, pero también puede ser un bebé espiritual que ha estado en el camino del Señor meses, años quizás, congregándote siempre cada día, cada domingo, cayendo en actividades de muchas iglesias que creen que llenándose de actividades van a hacer que crezcan espiritualmente, hablando simplemente por hacer las actividades como tal, por irte y sentarte y hacerlo mecánicamente todo. Pues déjame decirte que el crecimiento espiritual no es algo automático. No es algo que si tú lo haces constantemente vas a ir acumulando puntos hasta que llegue el momento en el cual ¡pum!, creciste espiritualmente, ya eres un poco más grande espiritualmente. Las cosas no son así. Pero bueno, vamos a pensar que eres un bebé espiritual, ¿ya? O que ya vamos a suponer que no eres un bebé espiritual, que ya eres un adolescente espiritualmente hablando. Te equivocaste, caíste, pecaste, crees que el mundo se acabó. Bueno, si para los ancianos, para los adultos y los ancianos, los que realmente han crecido espiritualmente hablando, aquellos que sí, realmente le dedican su vida al Señor y puede decirse que sí tienen un crecimiento espiritual grande, si para ellos es muy, muy difícil el poder estar fuertes ante la tentación, porque tarde o temprano van a caer. Todos caemos en la tentación, todos caemos en el pecado. Hay que entender que solo Jesucristo fue el único que fue tentado y pudo salir airoso de las tentaciones. Y eso que él fue tentado aún con la misma palabra, pero él pudo salir airoso de las tentaciones. Ahora, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Que vivimos muchas veces muy amarrados a lo que el mundo nos ofrece, porque nuestra carne ama lo que el mundo te ofrece. Nuestra carne es como nuestra enemiga, porque realmente disfruta lo que el mundo te ofrece. Pero las cosas no son tan fáciles, porque si los adultos espiritualmente hablando, los ancianos espiritualmente hablando, caen, ellos ya tienen un poco más de conocimiento y saben que si caen pueden pararse. Pero los bebés espiritualmente hablando, ya, vamos a poner bebés, adolescentes, espiritualmente hablando, cada vez que caen sienten que el mundo se puede acabar y podría alejarles completamente del camino del Señor por haber caído. Más aún, si es que hay personas, hermanos mayores, que vamos a hablar de eso en un ratito, hermanos mayores espirituales que están ahí para, en lugar de tratar con amor, enseñar cuáles son los pecados que has cometido, aquellos rigoristas, ¿no? Pero bueno, si tú ahora te das cuenta que caíste en el pecado, que te equivocaste y que Dios no quiere saber más de ti, bueno, déjame decirte que eres el hijo pródigo. En Lucas 15:20 dice: entonces se levantó y fue a ver a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lloró. Si tú te has dado cuenta que te equivocaste, si tú te has dado cuenta que pecaste, si tú te has dado cuenta o crees que Dios no quiere saber de ti, entonces déjame decirte que tú eres el hijo pródigo. Y lo único que tienes que hacer es darte cuenta, pararte y mirar hacia nuestro Padre. Porque Dios, desde el momento que nacemos, nos va a dar nuestros dones. Nos va a dar nuestros dones, nuestros talentos, o como en el caso del hijo pródigo, nuestra heredad. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Como un muchacho medio loco, medio adolescente, que le encanta todo lo que su carne disfruta de este mundo, fue y lo malgastó. Dice la palabra que lo malgastó perdidamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Se da cuenta, reconoce que hay un vacío en su vida.
Bueno, en este caso un vacío hasta en su estómago porque tenía hambre, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a reconocer que hay un vacío en nuestra vida espiritual, hay un vacío en nuestro ser y vamos a tener hambre, pero de la palabra de Dios. Entonces, si tú te has dado cuenta de eso, tú puedes pararte hoy en día. Y ten en cuenta de que van a haber hermanos mayores, como acá en la palabra tenemos el hermano mayor que se encargó de ir y decirle al padre, a su padre, pues yo soy perfecto, yo estoy aquí sirviéndote siempre y por mí no has hecho nada. ¿Cuánto daño hace creerse el hermano mayor en las iglesias? Porque crees que tienes derecho. Tienes para escoger, ¿eres el hermano mayor o el hijo pródigo? Porque todos caemos en pecado y todos tenemos que a cada rato levantarnos y poder mirar a nuestro Dios. Porque el único que pudo resistir las tentaciones, el único que pudo salir airoso de las tentaciones fue Jesucristo. El resto de nosotros, lo único que nos queda por hacer es darnos cuenta que hemos pecado, pararnos, arrepentirnos. Bueno, primero arrepentirnos, luego pararnos y mirar a nuestro Dios. Y Dios va a venir, se va a colgar de nuestro cuello y nos va a abrazar y nos va a besar y va a llorar. Pero depende de que nosotros llevemos a cabo la acción de arrepentirnos. Dios no es un Dios que te va a dar tus dones y te va a decir, tú tienes que usar esto así, 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 así. No, Él nos va a dar nuestros dones, nuestros talentos. Ahora no me vengan, ahora nunca falta el grupito, no, es que yo no tengo dones, yo no sé, no soy bueno para nada. Posiblemente tengas la haraganería muy desarrollada como para no haberte dado el trabajo de poder pues descubrir cuáles son tus dones y talentos. Pero todos tenemos dones y talentos. ¿Cómo usarlos? Eso depende de nosotros. Dios nos da nuestra heredad, Dios nos da todo aquello con lo que podríamos servirle a Dios. Pero va a depender de nosotros si lo hacemos correctamente, si usamos nuestros dones y nuestros talentos para servir a Dios o los usamos pues de una manera ociosa, ¿no? Lo malgastamos, como en este caso el hijo pródigo lo malgasta pues perdidamente, y viene el hermano mayor, esos hermanos mayores de los que ya hablamos, en los cuales le dice pues simplemente, no, él lo malgastó con rameras. Depende de nosotros realmente en qué lo vamos a usar, en qué, con quién, cómo, dónde, cuándo, depende de nosotros. Dios no va a bajar y Dios no va a aparecer ante ti y te va a decir, yo te di estos dones y estos talentos y lo estás usando así. No, Él te va a dejar. Tú puedes usarlos como quieras. Pero si te das cuenta que hay un vacío en tu vida, si te das cuenta que hay una necesidad que tiene que ser cubierta, entonces estás en el camino correcto, porque vas a poder tener la oportunidad de que Dios te abrace, te rescate, vas a poder dejar el camino que te alejaba de Dios, vas a poder tomar el camino que Dios tenía para ti y Dios va a empezar a cumplir sus promesas en ti. Yo ahora les cuento que cuando yo era joven, yo recibí el llamado del Señor para servirlo. Y lo hice, pero lo hice de una manera mediocre. La verdad es esa. Porque había una parte en mí que yo quise separar para yo tomar el control de esa parte que era mi corazón. Qué parte tan importante, ¿no? Mi corazón, la parte sentimental. Yo no dejé que Dios tome control de mí. Y un error me llevó a otro error, y a otro error, y a otro error, y terminé enamorándome de muchas mujeres. Algunas me correspondieron, otras no. Pero simplemente eso ayudó a que yo poco a poco me aleje de Dios. Me aleje de aquello que yo sabía que tenía que hacer. Yo sabía que en mi corazón sabía que tenía que hacer. Pero lo dejé de lado. Pero ahora estoy aquí, un poquito más crecido en años. Poquito nomás, pero un poquito más crecido en años. Y quizás también un poco en experiencia. Pero aún así,
aquí estoy, en obediencia, porque nunca es tarde para darte cuenta de que hay un vacío en tu vida. Si tú no te das cuenta que hay un vacío en tu vida, no hay nada que se pueda hacer. Como te dije, Dios no va a venir y te va a sacudir para decirte, no, arrepiéntete. Ya lo hizo Jesucristo. Jesucristo vino y nos dijo, arrepiéntanse. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos y obedecer. Nunca es tarde. Si me has acompañado hasta este momento, solo te pido que me regales un amén, que significa así sea.